esa lucha entre esas fuerzas antioligárquicas que se habían hecho del poder y aquellas que estaban conspirando y que finalmente triunfaron en 1954. Y en 1954 comienza entonces lo que va a ser la etapa más oscura del siglo XX en Guatemala, la instauración de un régimen que ya no podía ser aquel que se había caído en el 44, pero que conservaba rasgos y elementos de ese mismo régimen. Actualmente nos va a analizar la otra coyuntura que se dio, que es como una suerte de continuación de la historia que ha contado él. En 1962, un conjunto de fuerzas políticas de distintos matices se enfrentan contra lo que se consideraba la descomposición y los resultados de la restauración reaccionaria de 1954. Por supuesto, había actores incluso de derecha que también conspiraban contra Dígoras por motivos distintos. Toda esa complejidad es la que nos va a relatar el factor en este momento. Buenas tardes a todas las personas presentes, distinguida directora de la Escuela de Historia, doctora Artemis Torres, estimados colegas docentes, profesionales, estudiantes. Como siempre, es un verdadero estímulo profesional participar en este tipo de espacios académicos en los cuales se analizan parte de los más importantes pasajes históricos de nuestra vida nacional. Como lo anticipó mi distinguido colega y amigo, el doctor Carlos Figueroa Ibarra, voy a desarrollar mi intervención como un protagonista de la primera línea del fuego, sobreviviente de esas jornadas que en la historia nacional de algunos textos se denominan Jornadas Patrióticas de marzo y abril de 1962, y que se enmarcan dentro de ese concepto resumido que muy bien definía también el estimado colega Edgar Ruano cuando se refería a la crisis política y su diferencia con la crisis de Estado. Debo agregar también mi complacencia por participar en esta mesa con distinguidos académicos y colegas preocupados e inquietos por la situación nacional. Dedico mi intervención de este día a los mártires, héroes y heroínas de las luchas de marzo y abril de 1962, por estarse cumpliendo en estos días el 54 aniversario. Y lo dedico también a las jóvenes generaciones de estudiantes universitarios actuales, porque el 25 de abril de este año se cumple el primer año de las movilizaciones sociales que ocuparon las plazas de este país. Así que a esos dos acontecimientos dedico mi intervención. El contexto de marzo y abril de 1962 era un contexto en el cual estaba en pleno auge y desarrollo la Guerra Fría, un concepto que se acuñó posterior a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, en la cual, como todos sabemos, el mundo se convirtió en una realidad bipolar, en donde las dos grandes potencias de aquellos momentos, la extinta Unión Soviética por una parte y los Estados Unidos de América por la otra, después de la Segunda Guerra Mundial, se enfrascaron en una confrontación
fundamentalmente de carácter ideológico por los modos de producción vigentes en esas dos realidades históricamente determinadas. Guatemala, por haber sido y por ser denominado históricamente por los estadounidenses como uno de los países que conforman su patio trasero, entre comillas, en aquellos momentos era entonces también un país que servía de laboratorio a esos experimentos que se vinieron como producto de la Guerra Fría. Fundamentalmente lo que encierra el concepto de la Guerra Fría era contener los avances del comunismo en el mundo occidental. Ese era entonces, digamos, el contexto internacional de aquel momento, en los cuales el país estaba inserto bajo el influjo y la estrategia geopolítica de los estadounidenses en el mundo, y en este sentido Guatemala estaba aliada en función de contener ese posible avance del comunismo en el mundo occidental. ¿Cuál era la coyuntura? En aquel momento presidía el Estado y el gobierno el general Miguel Ydígoras Fuentes, parte también de las dictaduras militares que este país ha tenido a lo largo de toda su historia. Un personaje que se puede calificar como de personalidad locuaz y un perfecto saltimbanqui. Ustedes saben que la acepción de saltimbanqui corresponde a un payaso o un comediante. Si ustedes ven alguna similitud con la realidad actual, es pura coincidencia. El general Ydígoras Fuentes había abierto algunos frentes internacionales que confrontaban al Estado contra otros estados. Por ejemplo, el litigio histórico por el territorio de Belice. Ydígoras Fuentes dispuso en aquellos días que iba a invadir y a ocupar militarmente el territorio de Belice para poder recuperarlo. Y efectivamente lo hizo. Se puso al frente de las tropas guatemaltecas, se subió en un tanque, no sé si era Sherman, que tenía el ejército en aquel momento, se fue para el Petén, a Melchor de Mencos, y encabezó la invasión militar. Cuando estaban ya a punto de atravesar la frontera, vieron que sorpresivamente se levantó un avión Harrier de la Fuerza Aérea Inglesa, de aquellos que tienen posibilidad de aterrizar y elevarse de forma vertical, no horizontal como lo hacen todos, que apuntaba sus morteros y sus misiles hacia las tropas guatemaltecas que estaban a pocos metros de la frontera. Fue suficiente muestra para que el general diera la orden de retiro y regresaron al territorio guatemalteco. Por supuesto, eso desató una protesta del gobierno británico. En aquellos años Belice era una colonia británica. En 1981 ustedes saben que declaró su independencia de Inglaterra y hoy se considera en el concierto civilizado del mundo como un estado más de las naciones de este planeta. Pero en aquel momento era una colonia inglesa, por eso esa reacción del ejército inglés, que sus primeros ministros de su gobierno decidieron enviar a Belice para evitar la invasión norteamericana o guatemalteca. A esto se suma otro elemento más. En aquellos años se acostumbraba que barcos pesqueros y camaroneros de la flota mercante mexicana estuvieran haciendo sus operaciones de pesca en las aguas territoriales, pero en algunos casos se pasaban a las aguas guatemaltecas. En una de esas situaciones, una fragata del ejército guatemalteco ametralló a 2 o 3 barcos camaroneros mexicanos, provocó algunos heridos entre su tripulación
y ese otro hecho se sumó a la confrontación del Estado guatemalteco frente al Estado mexicano. Y un hecho más grave quizás de todos estos fue cuando el general Idígoras Fuentes dispone otorgar parte del territorio nacional para que en una finca propiedad del señor Roberto Alejos Arzú, si les suena este nombre seguramente a ustedes dentro de la clase política guatemalteca, en la finca de él que se denomina Finca El Betia en territorio de Retaluleo, fue cedida para que se entrenaran mercenarios que de aquí de Guatemala salieron a la famosa invasión contra Cuba, que fue derrotada en la bahía de Cochinos. Cito estos casos para indicarles a ustedes que en aquellos años de esa coyuntura, Guatemala como Estado se abre frentes con México, con Inglaterra y con Cuba. La Revolución Cubana acababa de triunfar en 1959, el 1 de enero de 1959, y Estados Unidos, ni lerdos ni perezosos, empiezan a conspirar y a complotar en contra del gobierno revolucionario de Cuba, y parte de eso es armar esta invasión fracasada que fue propiciada, entrenada por instructores norteamericanos en territorio guatemalteco. Aparte de eso, habían condiciones internas de una verdadera crisis que fue generando cada vez más descontentos, movilizaciones, protestas, que finalmente tienen su culminación, su cresta fundamental en marzo y abril de 1962. ¿A partir de qué hechos? A finales de 1961, noviembre, se producen elecciones libres, entre comillas, porque en aquellos años se acostumbraba muchísimo los fraudes electorales, los golpes de Estado y todo lo que fuera burla a la voluntad popular. Se producen elecciones para elegir un nuevo Congreso Nacional. Y ese Congreso Nacional iba a tomar o tomó posesión el 1 de marzo de 1962. Los diputados que llegan a esa legislatura son diputados totalmente espurios porque fueron electos en una elección absolutamente viciada y además una elección que fue fraudulenta, donde se cometió un descarado fraude electoral. Este hecho, la toma de posesión de los diputados en esas condiciones de elección, levantó la indignación de múltiples sectores sociales, pero fueron únicamente dos actores principales los que condujeron el proceso de movilización popular que durante ese periodo se hizo realidad. Y estos dos actores fueron, en primer término, los estudiantes de secundaria, de los cuales en ese momento, junto al colega aquí presente en la mesa, Edgar Ruano, pertenecemos a la misma generación y fuimos parte protagonista de esas jornadas. Estábamos organizados en lo que se conoce en la historia como el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado, cuyas siglas son FUEGO. Y el segundo actor fueron los estudiantes universitarios agrupados en la Asociación de Estudiantes Universitarios, la genuina Asociación de Estudiantes Universitarios, que además en aquellos años tenía, como lo mantuvo durante muchos años, un gran reconocimiento social, un gran prestigio y sobre todo un gran apoyo popular. Estos dos actores sociales, los estudiantes de secundaria y universitarios, encabezaron las protestas. Y el 1 de marzo de 1962 me tocó participar junto a un numeroso grupo de estudiantes de secundaria y universitarios en un acto de repudio que consistió en salir de la antigua Facultad de Derecho, lo que hoy es el MUSAC, hacia el Congreso Nacional, que son apenas unos cuantos pasos los que hay que dar
de la antigua Facultad al Congreso, a depositar en las gradas del frontispicio una corona luctuosa con un cartel que expresaba el mensaje de protesta y de rechazo a la instalación de ese Congreso, en virtud de que los diputados eran espurios y haber sido elegidos en una elección ilegítima. Estos hechos fueron levantando cada vez más los ánimos. Se producían constantemente movilizaciones callejeras encabezadas por los estudiantes de secundaria y por los estudiantes universitarios, que cada vez fueron cobrando mayor energía, no solo porque había presencia masiva de estos dos actores estudiantiles, sino porque a esa protesta se fueron sumando más amplios sectores organizados y sociales y populares de la sociedad. Tuvieron también un papel protagónico los maestros, especialmente los maestros de los establecimientos públicos, que estaban en aquel momento organizados en el denominado Frente Unido del Magisterio Nacional, el FUM. ¿Cuáles eran especialmente los métodos de lucha? El régimen, cuando empezó a sentir la energía de las movilizaciones populares, sintió que la situación podía salirse de control y entonces decidieron reprimir las protestas. Sacaron a la calle a las distintas policías. Hoy los jóvenes solo oyen hablar o les consta que hay un solo cuerpo de policía, que es la Policía Nacional Civil, surgida a partir de los acuerdos de paz. Pero en aquellos años habían no menos de 20 cuerpos de policía diferentes, de toda naturaleza, fundamentalmente policías de carácter político, para reprimir a los opositores políticos. Sacaron al ejército a las calles y sacaron a algunos grupos paramilitares, especialmente integrados por campesinos de municipios cercanos a Guatemala, y por otras figuras de civiles que más tarde serían los que fueron a engrosar las filas de los denominados comisionados militares, que tuvieron una nefasta participación durante el periodo del conflicto armado interno. Y obviamente cuando el régimen decide sacar a la calle a las fuerzas represivas del Estado, a su aparato represivo, estos actuaron contra la población, contra los estudiantes, los obreros, los sindicalistas, los maestros, las amas de casa, contra todas las expresiones que participaban en las movilizaciones, a reprimir a fuego y plomo a la población. La respuesta de los estudiantes fue resistirse a esa represión con palos, piedras, ondas, cincos de esos canicas y lo que denominábamos en aquellos años los miguelitos. Los miguelitos eran una especie de tachuelas que de cualquier forma que usted la tirara al asfalto siempre iba a quedar con sus púas hacia arriba y provocaban entonces masivos pinchazos en los vehículos, y eso a su vez provocaba paros indeterminados en las calles, sobre todo los buses del transporte colectivo que se quedaban a media calle, y obligaba a los paros contra las balas que usaban el ejército, las policías y los grupos paramilitares. Y eso obviamente creó muchísimas víctimas de todo tipo y de todos los sectores, víctimas mortales y por supuesto muchos heridos. Yo me cuento dentro de ellos, fui uno de los heridos de bala en aquellos años. ¿Cuáles fueron especialmente esos métodos de lucha? Instábamos a la población a salir a las calles, a tomar las calles, a protestar contra el régimen, a pedir la renuncia del dictador. Y la respuesta fue esa: represión violenta, sangrienta. Precisamente el próximo martes 12 de abril se conmemora uno de los hechos más notorios de represión ocurridos en aquel momento, y fue el cobarde ametrallamiento
de estudiantes de la Facultad de Derecho, porque en aquel momento, como ustedes saben, la Semana Santa es una fiesta movible y las actividades de la huelga de Dolores anteceden a la Semana Santa. En aquel año, la Semana Santa cayó en abril. Los estudiantes de la Facultad de Derecho estaban frente al frontispicio de su unidad académica, mi unidad académica, colocando carteles y afiches conmemorativos a la huelga de Dolores. Sobre la 9ª Avenida venía una patrulla militar encabezada por el teniente Eric Mendizábal, que ya se murió, y cuando iban pasando frente a la facultad, pues los estudiantes enardecidos les gritaron algunas cuestiones y la respuesta de la patrulla por orden del teniente fue disparar a mansalva. El resultado fueron 3 estudiantes de Derecho muertos y varios heridos. El 54 aniversario de eso se conmemora el 12 de abril, el próximo martes. Unos 40 minutos más tarde, la Policía Nacional ametralla frente a la Escuela de Comercio, que queda en la 10ª Avenida y 10ª Calle, o sea, atrás de la antigua Facultad de Derecho, al estudiante Felipe Gutiérrez Lacán, estudiante de Comercio, de secundaria. Y él, antes de morir, con su sangre y sus dedos, escribe en el muro de la escuela, militares asesinos o algo así. Como ustedes son profesionales y estudiantes de historia, sin duda son acuciosos y constantes visitantes de la Hemeroteca Nacional. Cualquiera de ustedes puede consultar los diarios de esa época, marzo y abril de 1962, y pueden encontrar una cronología de todos esos hechos. ¿Cuáles fueron los resultados de esta situación? El dictador Idígoras Fuentes no fue derrocado, y como los principales actores protagonistas de estas luchas preinsurreccionales, porque tuvieron ese carácter preinsurreccional, todos fuimos expulsados de los institutos, en el caso de los estudiantes de secundaria, porque éramos todos estudiantes de los institutos públicos. Los establecimientos fueron militarizados. A cada director de establecimiento se le puso un coronel o un teniente coronel a la par y se nombraron supervisores militares para los estudiantes. Y eso obligaba a los padres de familia a que cuando llegaban a inscribir a sus hijos tenían que firmar un acta de compromiso en el cual ellos eran responsables de que sus hijos no se metieran a bochinches o a protestar en contra del régimen. Las perspectivas de esto. Yo puedo asegurar al día de hoy, a la luz de la historia, que ese acontecimiento de los hechos de marzo y abril de 1962, con la dimensión que tuvo y el carácter popular de participación, no se ha vuelto a repetir más en este país, sobre todo con las características que tuvo en términos de la reacción represiva del régimen. ¿Cuáles fueron los resultados? En primer lugar, un año después se produce un golpe de Estado en contra del régimen que se lo dio su propio ministro de la Defensa, el coronel Enrique Peralta Zurdi, y entonces ahí sí se derroca al régimen de Idígoras Fuentes. Pero también en febrero de 1963 se funda la primera expresión del movimiento armado guatemalteco, las Fuerzas Armadas Rebeldes. Se inicia entonces a partir de ese año el largo proceso de 36 años, que es lo que dura el conflicto armado interno. Resaltar algunos elementos puntuales. Marzo y abril de 1962 se produce como un movimiento de este carácter y de esas dimensiones apenas 8 años después de la invasión mercenaria y del derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz Guzmán. Pero además se produce 6 años antes de lo que a nivel global fueron movimientos estudiantiles y populares que también cambiaron la historia de los países. Tlatelolco, 1968 en México, y la Sorbona en París,
que produce una revolución estudiantil con las mismas características que tuvo el movimiento popular y participativo en 1962 en Guatemala. Señalo estos elementos para intentar subrayar la importancia que tuvo este tipo de movimientos en el país. Y finalmente decir, en aquellos años se alcanzó tal dimensión y tal participación popular que, por ejemplo, las zonas 6, 5 y 3 fueron declaradas por sus pobladores zonas libres. Levantaron barricadas en donde el ejército y las policías no podían entrar, y por las noches la población hacía rondas armadas para evitar que la policía fuera a entrar. Pese a eso, hubo muchos combates, sobre todo en la zona 3 y en la zona 5, que provocaron también decenas de víctimas mortales cuando se enfrentaban al ejército y a las policías. Y señalar finalmente que la mayoría de la forma de gobernanza que utilizaron los dictadores en aquel momento fue hacerlo a través de constantes estados de excepción, estados de sitio, toques de queda, militarización de la ciudad y persecución, por supuesto, de forma violenta y sangrienta en contra de sus opositores políticos. En tal razón, puedo reiterar que en efecto un movimiento de esa dimensión no ha vuelto a tener parangón en la historia nacional. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra en el último término a Juan Pablo Muñoz, quien nos